y la expectativa puesta en ver en qué momento comienza el tratamiento o no y qué es lo que va a pasar con el tema de ficha limpia, un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Estaremos atentos y seguiremos atentos durante toda la jornada a lo que está pasando en el Congreso y también lo que está pasando en el Vaticano, donde están ingresando los cardenales para comenzar con las votaciones y elegir nuevo Papa. Seguimos hablando de economía, recién hablábamos de salario real. Con nosotros Lucila Avelin, economista. Muchas gracias por venir, es un placer. Muchas gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, hay tanto para hablar de economía, pero bueno, hay que ir sentándose por partes. ¿Cómo es la política económica del gobierno nacional después de, bueno, una de las promesas de campaña fue la liberación del cepo cambiario, ¿no? Eso finalmente se logra y ¿qué sigue? Claro, en parte, sí, porque muchos dicen no es liberación total, no tenemos liberación total. Sí, todavía siguen, ¿no?, algunas regulaciones, sobre todo para las personas jurídicas. O sea, se liberó, el anuncio, digamos, fue sobre todo para personas físicas, que eran las que quizás en el día a día más sentíamos esto de no poder comprar los dólares, claro, pero para ese personas... límite de $200 que podías comprar. Claro. Sí. Pero la realidad es que para las personas jurídicas todavía hay algún tipo de restricción. Pero más allá de eso, ¿Y en efectivo no se pueden comprar más de 100 o no? Sí, pero incluso para los giros, todavía al exterior me refiero, todavía hay algunas regulaciones, para la compra en MEP también. Lo que sí es importante, que fue un quiebre, digamos, era algo que todo el mundo estaba esperando, todos los mercados estaban esperando, esto de, bueno, se libera el cepo y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa y qué está pasando? Porque nadie sabe de asombro, pensaron que el dólar se iba a ir al techo de los 1.400 y no, ¿por qué no? ¿Cómo ves vos? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? A ver, hago un mini repaso, digamos, como para entrar en tema. La economía tenía millones, digamos, de desbarajustes y millones de desequilibrios, ¿no? Bueno, cambia el gobierno, empieza una primera fase que yo te diría que fue de estabilización. Sí, teníamos que bajar inflación, había que arreglar un montón de cuestiones. Eso se fue logrando, sí, la inflación fue decantando, con un esquema cambiario que nosotros le llamamos de crawling peg, ¿sí?, que usás el tipo de cambio como una de las anclas. La otra gran ancla, digamos, fue el superávit fiscal, ¿sí? Esas son las dos anclas que vos tenés para controlar inflación. Al vos decir, o al gobierno nacional, digamos, decir, el dólar se va a ir depreciando, o se va a ir devaluando, mejor dicho, al 2% mensual, bueno, todas las expectativas empiezan a atarse a ese 2% mensual. Sí. Al año siguiente, 1% mensual. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, fueron convergiendo, digamos, esas expectativas y toda la dinámica de precios a la baja, no al 1%. ¿Sí? A la baja. Viene el cambio de esquema. ¿Qué pasó en el medio? Obviamente, fueron faltando dólares, ¿sí? Entonces, vos ahí tenés una falta, digamos, de generación genuina de dólares. Y por eso vino el blanqueo y por eso se le pidieron fondos al Fondo Monetario, digamos, ¿no? Cuando la economía se va quedando sin nafta, bueno, venían esos ingresos de dólares. Sí. Llegamos a hoy, donde dijeron, bueno, hay cambio en el esquema cambiario, ¿sí? Vamos a ir a una flotación que era en realidad lo que estaba pidiendo el fondo, ¿sí? Que se empezaran a liberar todas estas restricciones. Vamos a un esquema de bandas, que ya tuvimos esquema de bandas en la época de Macri, digamos, ¿sí? Estas bandas son un poco más anchas, lo que te permite mayor flotación del tipo de cambio. Y ahora empieza a jugar el mercado, ¿sí? ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, si vamos a un piso de $1.000, de 1.000 pesos por dólar, digamos, el central sale a comprar. Sí. Si supera los 1.400, el central sale a vender, porque quiere decir que hay más demanda que oferta, ¿sí? Ahora, en el medio, pasaron un montón de cosas, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Acá estamos en lo que los mercados llaman price discovery. O sea, hay que descubrir cuál es el peso, el valor real, digamos, del dólar en el mercado, ¿sí? Y acá empiezan a jugar un montón de cosas, ¿sí? Estamos, al parecer, digamos, en torno a los 1.200, ¿sí? Pero el Tesoro... que el blue esté por debajo del... Pero acá hay un punto, que el Tesoro todavía no salió a comprar. No, claro. ¿Sí? Entonces vos tenés a un gran jugador, que es el Tesoro, que tiene que pagar la deuda, ¿sí? Que ahora hemos recibido... ¿Necesita reservas o no? Bueno, eso es uno de los puntos que se firmó con el fondo. Sí. Entonces, nosotros ahora recibimos todos los dólares que ingresaron de los organismos internacionales y el fondo y demás. Ahora, tenemos vencimientos del año que viene y tenemos vencimientos 27 y 28. ¿Sí? ¿Vamos a tener la plata para pagar? Bueno, el Tesoro... A ver, ¿cuál es el gran punto acá? El Tesoro tiene superávit, ¿no? Sí. Con ese superávit, ¿qué va a hacer? Tiene que salir a comprar dólares porque tiene que pagar deuda. Claro. Entonces, cuando eso suceda, la demanda de dólares va a aumentar. El Tesoro no deja de ser un jugador del mercado, digamos. Sí. ¿Sí? Entonces, acá empieza a jugar
Oferta y demanda, de nuevo. Si el dólar está barato, los importadores van a salir a importar. Eso va a hacer aumentar la demanda de dólares, el precio del dólar va a subir. Si hay una buena liquidación y a los exportadores les sirve este tipo de cambio, van a liquidar las exportaciones y la oferta de dólares va a aumentar, sumado a todos estos otros ingresos de divisas, digamos, ¿no? Pensando en esa compra de dólares para el 26, 27, vencimientos y demás, es por eso que el gobierno está pidiendo ahora, en este mismo momento, que saquen los dólares debajo del colchón. Bueno, es lo que yo te digo, ¿viste? Vos acá empezás a ver esta nafta, digamos, que necesitas para que la economía funcione. Entonces, ya nos endeudamos, ¿sí? Hay que ver cuánto liquidan los exportadores. Y obviamente que lo que se está buscando es que ingresen todos esos fondos dolarizados, digamos, que tenemos. Después del préstamo del fondo y de la liquidación que puede hacer el agro, ¿siguen faltando dólares? Sí, a ver, la realidad es que la economía argentina es una de las economías donde más dólares hay, pero fuera del sistema. Sí, claro. Y eso, lógicamente, tiene que ver con toda la historia que tenemos nosotros como ahorristas, Claro. ¿no? O sea, eso tiene que ver con algo que se llama confianza y que hay que restaurarla. La historia que traemos de crisis. Crisis tras crisis. Sí, de corralitos, de Bonex, de un montón de dólar, cosas. hasta gente que tiene, no sé, $500, pues fue comprando de a 10, de a 20, Claro, el por las punto dudas es de que que alguna vez vos los compraste esos lo dólares necesite. en el mercado oficial o en el blue, Sí. los compraste, pero no ingresaron al sistema. Claro. A ver, ¿dónde está el gran tema acá? ¿Cuándo crecen las economías? Cuando el ahorro se transforma en inversión. Por eso los mercados de capitales en la mayoría de las economías desarrolladas son tan grandes. Porque es donde el ahorro de los privados se transforma en inversión de las empresas y eso te permite aumentar la capacidad productiva y crecer. ¿Sí? Ese circuito en Argentina está roto hace mucho tiempo. Sí. Los ahorros los metemos abajo del colchón, no reingresan y el mercado de capitales es muy chico. Y lo que funcionaba del mercado de capitales era financiar no a las empresas privadas para aumentar capacidad productiva y hacer que el país crezca, sino financiar al Estado. Levax, Lelix y miles de millones de opciones que daba el Estado para financiarse. Entonces, todos esos ahorros, los que ingresaban al sistema, te diría que el 80% iban al Estado, no a la actividad productiva. Hoy en día, si este paradigma cambia, ¿qué debería pasar? Digamos, que esos dólares que están abajo del colchón ingresaran, que ahí hay un gran signo de pregunta si eso realmente va a suceder o no, y que el mercado de capitales se dedique a financiar al sector productivo, digamos, que esos ahorros para que salgan del colchón necesitan confianza en que básicamente confianza. que es lo que hay que generar. Básicamente confianza. Ayer lo escuchaba a Cavallo hablar había pedido al Banco Central que autorice préstamos en dólares, ¿no? Esto Bueno, es parte de bimonetarismo. lo que, claro, es parte de lo que te decía. Vos, a ver, si vos tenés dólares guardados en el colchón, ¿por qué los meterías al sistema financiero? Primero porque confías y segundo porque estás generando una rentabilidad. Claro. O sea, el hecho de tener los dólares abajo del colchón no es una inversión. Sí. O sea, en Argentina lo hemos visto como una inversión porque estamos acostumbrados a que en algún momento el tipo de cambio salte y te rinda un poco más. Pero en la realidad no es una inversión, porque el dólar mismo se deprecia. Entonces, si a vos te ofrecen buenas tasas en un banco para un plazo fijo en dólares, vos vas a tener mayores incentivos a ingresar, sobre todo si no te preguntan el origen de los fondos, digamos, Claro. a ingresar esos dólares porque ahí tenés otro Bueno, tema. pero el abuelo que fue comprando de a $20, $50, que tiene poco dinero, digamos, lo compró con su sueldo, con lo que recibió, con lo que no. Bueno. El tema es, la pregunta es, si no nos van a preguntar de dónde vienen los dólares, ¿no es una oportunidad para que dólares mal habidos Bueno, es que ahí ingresen tenemos en el un tema de sistema? tratados. ¿No debería esto pasar por el Congreso, todo Sí. lo que tiene que ver con régimen tributario? Sí, no porque competencia aparte- del Congreso y no de... Sí, y de lavado de activos y de prevención del narcotráfico. Hay un montón de cuestiones y pactos que tenemos firmados, digamos, y regulaciones que eso necesariamente tiene que encuadrar en la legalidad, digamos. Entonces, ¿por qué el ministro Caputo sale a decir no? Porque hay gente que tiene miedo de lo que la persigue el arca. Ayer estuvo en un congreso de economía y él aseguró que no es blanqueo. Se va a conocer más en las próximas porque si semanas. vos me Sí, imagino, no han dicho la letra no hay chica mucho todavía. detalle, pero no él voy a aseguró preguntar que si no es pagaste blanqueo. impuestos, Claro. no voy a preguntar No sé de qué dónde nombre lo le sacaste, pondrán. no voy a preguntar de dónde llegan. Claro. No sé. Porque una cosa es estos pequeños ahorristas de los que estamos hablando, de la Claro. abuela, pero hay montos que no son tan pequeños, digamos. Sí. Si ¿Sí? usted tiene $100.000 debajo del colchón, Gustavo, ya los va a poder ingresar al sistema. Bueno, sí, los voy a sacar. Voy a confiar y los voy a sacar. Sí, en el medio de un contexto internacional complejo o sea también. que ¿no? Sí, ¿no? todo depende de la reacción del mercado. El mercado es el que va a ir marcando Ahora, la confianza, claro, hay que y ver- la confianza es clave acá. Sí, para sin poder duda, salir. para el reingreso de esta tu remonetización, visión, digamos. Lucila, ves que porque todos estamos esperando que la economía verdaderamente se reactive, que definitivamente podamos despegar.
Mira, yo creo que como país tenemos un desafío enorme. Nosotros venimos de un esquema donde hemos tenido muchos años de inflación muy alta y esa inflación en lo que es el sector productivo, en lo que es el interior de las empresas, te tapa un montón de ineficiencias, ¿sí? Vos podés ser ineficiente produciendo y con la inflación no te das cuenta, ¿sí? Porque vos ajustás más rápido los precios, que lo que... o sea, tenés ahí un montón de cuestiones que son más finas, digamos, que me van a odiar si se las explico, digamos. Pero no te das cuenta si sos eficiente o no, porque igual vendés y la gente igual quiere consumir porque se quiere sacar la plata encima. Eso ya terminó y ahora vamos a un esquema de competitividad, sumado a un montón de cuestiones externas, ¿no? De un mundo que no es el mismo mundo de antes, ¿sí? Donde tenés un montón de conflictos, donde tenés un Estados Unidos con un montón de otras cuestiones. Ha cambiado un montón, ha cambiado todo. ¿Quiénes van a sobrevivir hoy? Y esto, o sea, me parece que es como la clave. Los que sean eficientes haciendo lo que hacen, que sean buenos haciendo lo que hacen. ¿Cuándo exportábamos nosotros? Cuando tenías tipo de cambio alto. Sí, entonces vos ganabas competitividad, el país ganaba competitividad solamente por que tu moneda se desvalorizaba, entonces vos quedabas barato en relación al resto del mundo y podías exportar. Si este esquema cambiario se mantiene, la competitividad va a haber que ganarla por otro lado. Entonces acá se abre eficiencia. Con eficiencia en lo que es productivo, pero se abre un escenario donde hay que salir a recontra mil discutir todo el tema impositivo, todo el tema de costos laborales. O sea, se va a abrir, te diría, la logística, todo el tema de trenes. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen que los costos bajen para poder salir a competir al mundo. Claro. En un escenario que quizás nos favorece o quizás no, hay que ver cómo juega también la política en esto, si terminamos alineados para un lado o para el otro, o si no nos alineamos con nadie y le vendemos a los dos. Estados Unidos-China. Estados Unidos-China. Y en un escenario donde Estados Unidos probablemente entre en recesión. ¿Sí? Si Estados Unidos entra en recesión... ¿Nos beneficia o no? Si Estados Unidos entra en recesión, la Fed no puede subir las tasas de interés. ¿Sí? Hasta ahora la Fed venía manejando el tema de las tasas de interés por la inflación, la inercia inflacionaria que arrastraba de la pandemia. Sí. Ahora, si entra en recesión, no va a poder subir las tasas de interés porque eso te frena el crecimiento por este proceso que nosotros hablábamos de financiación. Si eso, o sea, si las tasas de interés de Estados Unidos eventualmente se estancan o empiezan a bajar, hay fondos mundiales que salen a buscar rentabilidad. Claro. Uno de los países emergentes que podrían recibir parte de esas inversiones sería Argentina. ¿Sí? Claro. Argentina, Brasil, India son, digamos, y ahí, bueno, países. Hay que captar esa inversión. Pero no podemos perder de vista que necesitamos ser eficientes. No, sí, te queda, pero Lucila, más que nos ha quedado tanto, o sea, ha sido como una introducción que nos abre tantos temas y tantos caminos que vas a tener que volver. Bueno, cuando quieras. Si no los aburrí mucho, cuando quieras. No. Podríamos hablar también, digo, sumar a esto, entendiendo el tiempo es tirano en la tele, ¿qué papel juegan los cambios en el IVA en todo esto también? Sí, eso te va a decir, es un tema buenísimo, de competencia de IVA en las provincias. Esto es muy Pero es parte de lo que te estaba diciendo, así como el sector privado tiene que salir a competir, el público también. Bueno, esto da solamente para otra columna. Muchas gracias por venir. No,